También debemos enviar muestra de líquido pleural al laboratorio de microbiología para cultivos. En el contexto de un derrame paraneumónico, los cultivos tienen un rendimiento que va entre un 40 y un 70%, pero el sembrar 2 a 5 ml de líquido en frascos de hemocultivos puede aumentar el rendimiento en un 21% más. Entonces, esto es una estrategia que vale la pena tenerla presente y pedir frascos de hemocultivo cuando sospechamos que estamos en presencia de un derrame paraneumónico. En el contexto de la tuberculosis pleural, la vaciloscopía tiene un rendimiento muy bajo, menos de un 5%, y los cultivos en Lowenstein-Jensen en general tienen un rendimiento de menos de un 30%. Por lo tanto, debemos pedir que el líquido pleural sea sembrado en medios BACTEC que aumentan el rendimiento casi hasta un 70% y en la mitad de tiempo que lo hacen los cultivos de Lowenstein-Janssen. Cuando sospechamos tuberculosis pleural, hay algunos biomarcadores que nos pueden ayudar también, como por ejemplo marcadores inespecíficos de la inflamación como el ADA, que tiene una sensibilidad y especificidad más de un 90%. Existen algunos marcadores de respuesta inmune inespecíficos como la determinación del interferón gamma, que también tiene alto rendimiento, pero que es caro y no está ampliamente disponible. Se ha intentado evaluar la utilidad de los IGRAS, que son marcadores de respuesta inmune específicos, pero estos test no están diseñados para hacerlos en pleura, están diseñados para hacerlos en sangre. Y por último, tenemos técnicas de amplificación de ADN, las técnicas de PCR, pero tienen un rendimiento cercano a un 50%. De modo que como biomarcadores en el estudio del derrame pleural cuando hay sospecha de tuberculosis, tenemos que pedir la determinación del ADA. La determinación de ADA se ha visto que es útil en la tuberculosis pleural con una base de más de 100 estudios y más de 4 metaanálisis. En general, con los métodos automatizados que utilizamos hoy, valores sobre 33 se consideran altos, pero es muy importante tener presente que en nuestro medio el valor del ADA es su valor predictivo negativo. De modo que si tenemos un ADA bajo 33, es improbable que el paciente presente una tuberculosis pleural. Ahora, si el ADA es elevado y estamos en el contexto de un derrame pleural de predominio linfocitario, la causa más probable es que sea un derrame pleural tuberculoso. Pero hay que tener ojo porque hasta el 5% de los derrames pleurales malignos también pueden tener un ADA alto y la artritis reumatoide. Y estas dos condiciones también suelen tener derrames de predominio linfocitario. Ahora, si el ADA está elevado, pero estamos en el contexto de un derrame de predominio de polimorfonucleares, lo más probable es que esto sea porque estamos en presencia de un empiema o de un derrame paraneumónico. Entonces, finalmente, el ADA es útil porque tiene un alto valor predictivo negativo en nuestro medio. Cuando está elevado, si bien lo más probable es que sea una tuberculosis, ojo que hay otras condiciones que también lo pueden aumentar. Con el análisis del líquido pleural hay algunos diagnósticos que nosotros podemos realizar eh, con absoluta confianza, como por ejemplo el diagnóstico de hemotórax, cuando el pleurocrito es mayor a un 50%, el diagnóstico de kilotórax, cuando los triglicéridos son mayores a 110, pseudokilotórax, cuando el colesterol es mayor a 200, patología pancreática, cuando la amilasa en pleura es mayor a la de sangre. Podemos hacer el diagnóstico de pleuritis lúpica cuando el ANA en pleura versus sangre es mayor a 1,160 y de artritis reumatoide, compromiso por artritis reumatoide, ¿cierto? Cuando el factor reumatoide en pleura es mayor al de sangre. También podemos hacer diagnóstico de linfoma pleural a través de la citometría de flujo, porque podemos evidenciar la monoclonalidad de los linfocitos. Podemos hacer diagnóstico de fístula duropleural cuando logramos evidenciar la presencia de beta-2 transferrina en líquido pleural. Y podemos hacer el diagnóstico de urinotórax cuando la creatinina en pleura versus sangre es mayor a 1. Ahora, pese al estudio del líquido pleural,
aún hay un grupo de pacientes que no tienen un diagnóstico etiológico y este es el grupo de pacientes que debe ir entonces a una biopsia pleural. La biopsia pleural la podemos realizar en forma percutánea ciegas con una aguja de Cope. La podemos realizar en forma percutánea pero guiada con imágenes, ya sea con ecografía o escáner, o la podemos realizar mediante la toracoscopía. La biopsia percutánea ciega con aguja de Cope consiste en introducir una aguja que tiene una similitud a un crochet en el espacio pleural y tomar una biopsia. Ahora, esta técnica está plenamente indicada cuando sospechamos una tuberculosis pleural porque aquí la sensibilidad es más de un 90%. Y esto se explica porque la tuberculosis pleural compromete en forma homogénea a la superficie pleural. Vean ustedes la fotografía de arriba, cómo se ven algunas imágenes como sagú sobre la superficie pleural. Entonces, en realidad, donde tomemos biopsia vamos a encontrar granuloma y vamos a poder detectar las alteraciones propias de la enfermedad. Es importante tomar más de 6 biopsias y enviar siempre muestra cultivo e histología. En cambio, cuando estamos en un derrame pleural maligno, la sensibilidad de esta técnica baja mucho, a menos de un 50%. Y esto se explica porque el compromiso tumoral sobre la superficie pleural suele ser en parche. Y al introducir esta aguja sin ninguna guía, en realidad no podemos saber si estamos biopsiando tumor o pleura sana. La biopsia percutánea guiada por imágenes, en cambio, nos permite, mediante ecografía o escáner, identificar la zona pleural que está engrosada y en ese lugar entonces introducimos la aguja que ven en la fotografía y tomamos la biopsia. Esta técnica tiene un alto rendimiento en el diagnóstico del derrame pleural maligno, con una sensibilidad que llega al 87% y con baja tasa de complicaciones. Vean ustedes acá el escáner a la izquierda y la ecografía a la derecha de un paciente que tiene un mesotelioma pleural. Aquí no hay derrame, simplemente hay engrosamiento pleural, pero al identificar el engrosamiento con las imágenes podemos tomar la biopsia en el lugar preciso. La biopsia bajo visión directa se consigue a través de la toracoscopía, que puede ser médica o quirúrgica. La toracoscopía es una endoscopía a la cavidad pleural que se realiza a través de una incisión de alrededor de 1 centímetro en el espacio intercostal, que se puede hacer en forma médica con analgesia y sedación endovenosa en sala de broncoscopía o en pabellón, y esa es la toracoscopía quirúrgica, en la cual el paciente es sometido a anestesia general y tubo de doble lumen. Bueno, esta técnica es considerada el gold standard en el derrame pleural maligno, con una sensibilidad que llega hasta el 97%. También tiene alto rendimiento en la tuberculosis pleural, pero no es necesario llegar a este tipo de biopsia cuando se sospecha tuberculosis. Con las otras técnicas probablemente ya vamos a haber llegado al diagnóstico. Ahora, en el derrame pleural maligno, la toracoscopía permite hacer diagnóstico y tratamiento en el mismo momento. Es posible tomar las biopsias bajo visión directa. Vean ustedes en la fotografía arriba a la derecha, un paciente con un mesotelioma, cómo se observa el engrosamiento de la superficie pleural y verdaderos mamelones. Entonces, vemos esta lesión y tomamos las biopsias en ese lugar preciso. También es posible drenar todo el derrame pleural durante el procedimiento y finalizar con una pleurodesis insuflando talco para evitar entonces que recidive el derrame y aliviar la disnea de estos pacientes. Más importantemente es que vamos a evitar tener que estar repitiendo procedimientos en estos pacientes. Así que la toracoscopía es el gold standard cuando sospechamos el derrame pleural maligno y nos permite hacer diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo. En el paciente con derrame, luego de haber hecho una buena historia, examen físico, haber analizado el líquido pleural y haber sometido al paciente a toracoscopía,
Hay un 10% de pacientes que queda sin un diagnóstico etiológico preciso y eso ocurre porque la biopsia determinó que el paciente tenía una pleuritis crónica. Este es el grupo de pacientes que debe seguir un seguimiento a largo plazo. Tenemos que tener presente que la pleuritis crónica inespecífica no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico histológico. Se ha visto que al seguir a estos pacientes, un 80% de ellos realmente tienen una resolución espontánea de su derrame. Es decir, era una pleuritis benigna cuya causa no logramos establecer. Pero en el seguimiento a largo plazo hay un grupo de pacientes que puede llegar a ser entre un 4 y un 15% que desarrolla una patología y habitualmente esta es un mesotelioma. Y es por esto entonces que hay que seguir a los pacientes por al menos 2 años. Para finalizar, quisiera entonces reforzar que cuando nos vemos enfrentados a un paciente con derrame pleural, tenemos que abordarlo de forma sistemática, desde la clínica, las imágenes, el estudio líquido pleural. Tenemos que definir a quiénes les vamos a hacer biopsia pleural y con cuál técnica. Y finalmente, tenemos que identificar cuáles son aquellos pacientes que deben ser seguidos en el tiempo. No olviden que debemos guiar las funciones con ecografía, que la pleurocentesis debe ser diagnóstica y terapéutica, que se debe realizar un estudio completo del líquido pleural, que tenemos que seleccionar la mejor técnica para biopsiar la pleura según nuestra sospecha clínica y que debemos seguir al menos por 2 años a aquellos pacientes cuya biopsia informó pleuritis crónica inespecífica. En una diapositiva quiero comentar el tratamiento al paciente con derrame pleural. Lo fundamental que tienen que saber es que el tratamiento depende de la enfermedad de base. Es así como en aquellos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca o hidrotórax hepático, cuyo líquido pleural característicamente es un transudado, el tratamiento consiste en restricción de sodio en la dieta y terapia depletiva. En los pacientes que presentan un derrame paraneumónico no complicado, su líquido pleural característicamente será un exudado predominio polimorfonucleares con ADA bajo y citológico negativo. Tienen glucosa sobre 40 miligramos por decilitro, LDH menor a 1000 y un pH sobre 7,2. En estos pacientes el tratamiento consiste en la terapia antibiótica propia de la neumonía. Cuando estamos frente a un derrame paraneumónico complicado, lo vamos a identificar porque, el líquido sigue siendo un exudado, predominio polimorfonucleares con ADA bajo y citología negativa, pero aquí la glucosa es menor a 40, la LDH es mayor a 1000 y el pH cae bajo 7,2. Además, es importante considerar en este tipo de derrame el que aparecen loculaciones en el derrame. Y si además el tamaño del derrame es mayor al 50% del hemitórax y se acompaña de engrosamiento pleural, estos son factores que predicen una mala evolución de este derrame. Y por lo tanto, el manejo de este grupo de pacientes consiste en terapia antibiótica asociado a un tubo de drenaje pleural. Cuando estamos frente a un empiema, el líquido pleural es pus y en ellos el tratamiento consiste en antibiótico más tubo de drenaje pleural y en algunos pacientes será necesario realizar una videotoracoscopía y decorticación. En los pacientes que tienen tuberculosis pleural, el líquido característicamente será un exudado de predominio linfocitario con ADA alto y citología negativa. Y el tratamiento es el que ha propuesto el ministerio con un tratamiento en base a 6 meses, los primeros 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y durante los 4 meses siguientes isoniazida y rifampicina trisemanal. Y finalmente, en los pacientes que presentan un derrame pleural maligno, el líquido característicamente será un exudado linfocitario con ADA bajo y citología positiva en el 60% de los casos. Y el tratamiento consiste en quimioterapia o radioterapia, dependiendo del tumor
de base y lo más importante es el tratamiento paliativo y para ello intentaremos realizar pleurodesis, ya sea por el mismo tubo de drenaje o por una toracoscopía para sellar la cavidad y que no vuelva a reproducirse el derrame, o bien en los pacientes en cuyo caso el pulmón no expande, se puede instalar un catéter de drenaje crónico. Ahora continuaremos con el neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Vean ustedes dos radiografías de pacientes con neumotórax. En la radiografía de la izquierda se observa un neumotórax izquierdo pequeño. Las flechas apuntan la pleura visceral, entonces se delimita el pulmón de la cavidad pleural. Y en la radiografía de la derecha se observa un neumotórax muy importante derecho. El mecanismo consiste en que va a ingresar aire o desde la pared torácica o desde el pulmón, o también podría ser porque hay microorganismos productores de gas en el espacio pleural. El neumotórax se clasifica en neumotórax espontáneo primario, cuando no hay enfermedad pulmonar conocida, y neumotórax espontáneo secundario, cuando existe una patología pulmonar subyacente, o bien se clasifica en neumotórax traumático o iatrogénico. El neumotórax espontáneo primario es de causa desconocida, tiene una incidencia mayor en hombres versus mujeres y característicamente ocurre en un paciente de sexo masculino, de fenotipo alto y delgado, más bien joven, entre los 10 y los 30 años. El 90% de los casos ocurre en pacientes fumadores. Existe muchas veces el antecedente familiar de neumotórax y frecuentemente ocurre en reposo y tiene una recurrencia de casi un 28% a 5 años. Y el riesgo de recurrir es mayor en aquellos que fuman y en los pacientes altos. Se cree que el tabaquismo induce inflamación y estrés oxidativo y cambios tipo enfisema. Y lo que se ha visto en este grupo de pacientes con neumotórax espontáneo primario es que hay bleps y bulas subpleurales en más del 80% de los casos. Vean ustedes acá cómo se observan estas bulas en la superficie de la pleura visceral. El neumotórax espontáneo secundario tiene una incidencia mayor en hombres que en mujeres también y la característica es que hay una patología subyacente y se ha visto que está relacionado en forma inversamente proporcional con el BEF1. A menor BEF1, mayor riesgo de neumotórax espontáneo secundario. Generalmente ocurre en pacientes de mayor edad, entre 60 y 65 años, y el cuadro clínico en estos enfermos suele ser grave, con disnea de inicio súbito, dolor torácico y muchas veces caen en hipoxemia e incluso algunos hacen hipercapnia. Y la recurrencia puede llegar a ser de un 43% a 5 años. ¿Cuáles son aquellas enfermedades subyacentes que favorecen que los pacientes hagan neumotórax espontáneo secundario? Bueno, el EPOC probablemente es el más importante, siendo responsable del 70% de los neumotórax espontáneos secundarios. Pero también puede ocurrir en el contexto de un paciente asmático, en pacientes tuberculosos o con neumonías necrotizantes, en pacientes con sarcoidosis, fibrosis quística, infección por neumocistis girovecii, en carcinomas bronquiales o metastásicos, en pacientes que consumen drogas como marihuana y cocaína y en otras enfermedades pulmonares difusas como la linfangiomatosis, en la histiocytosis de Langerhans y en la endometriosis. Y el neumotórax traumático es aquel que ocurre en el contexto de un traumatismo, por ejemplo, un accidente en auto, en el contexto de una herida penetrante, ya sea por arma blanca o por una bala, etcétera, o en contexto de fracturas costales.
Y el iatrogénico es aquel que ocurre secundario a procedimientos médicos como punciones percutáneas, pleurocentesis, biopsias pleurales, instalación de catéteres venosos centrales, biopsias transbronquiales, ventilación mecánica con presión positiva, acupuntura, etc. Ahora, el neumotórax traumático y el iatrogénico es el neumotórax más prevalente. ¿Cuáles son los síntomas del neumotórax? Estos varían según la magnitud y de la reserva pulmonar. El dolor torácico suele ser de inicio brusco, de carácter pleurítico, irradiado al hombro ipsilateral. La disnea es de instalación súbita y es más intensa en los pacientes que tienen neumotórax espontáneo secundario por su baja reserva funcional y muchas veces se acompaña de ansiedad y tos. Al examen físico puede haber diaforesis, cianosis, taquipnea, taquicardia. En los casos severos puede haber hipotensión, puede haber una expansión pulmonar asimétrica, disminución o abolición del murmullo pulmonar, hipersonoridad, disminución de las vibraciones vocales, distensión yugular, confusión, o sea, puede ser un cuadro bastante dramático. De hecho, el diagnóstico diferencial puede hacerse con el espasmo esofágico, con la isquemia miocárdica, con la pericarditis aguda y con el tromboembolismo pulmonar. En los exámenes se puede evidenciar hipoxemia a través de los gases en sangre arterial y la radiografía de tórax nos va a permitir ver el neumotórax porque se va a delimitar la superficie pleural visceral del espacio pleural. Vean ustedes las flechitas como logran evidenciar cuál es la pleura visceral. Se ve como un fino pelito así que separa el espacio pleural del pulmón. También podemos evaluar patología pulmonar contralateral y la cuantía del neumotórax. El escáner de tórax nos va a permitir diferenciar una bula gigante del neumotórax, nos permite evaluar la presencia de enfisema, ver el tamaño del neumotórax y también ver patología pulmonar en ese pulmón y en el contralateral. Aquí se observan algunas imágenes de neumotórax, aquí vemos la radiografía y el escáner del mismo paciente y pueden observar el neumotórax a derecha. En relación al tratamiento, no existe un consenso. El objetivo es reexpandir el pulmón y evitar las recidivas. Y opciones hay varias. Se puede observar con o sin oxígeno suplementario. Se puede realizar aspiración con aguja. Se puede instalar un tubo pleural y realizar o no pleurodesis. Se puede realizar cirugía videoasistida y hasta se puede realizar una toracotomía, procedimiento que probablemente hoy día este último no se hace. La opción terapéutica va a depender del tamaño del neumotórax, de la presentación clínica, de la posibilidad de recurrir y de la patología de base. Y el lugar de tratamiento puede ser en ambulatorio, puede ser en el servicio de urgencia, puede que haya que hospitalizar al paciente, puede que el paciente tenga que ir a la UCI. Todo depende del tamaño del neumotórax y de la repercusión clínica. En cuanto a la observación, esta es la estrategia que se utiliza cuando el paciente está estable, cuando el neumotórax es menos de un 15 a un 20%, o cuando mide menos de 2 a 3 centímetros desde el vértice del pulmón hasta la superficie de la pleura visceral y requiere un seguimiento estrecho, porque se sabe que el neumotórax se reabsorbe en un 1,25% por día. De modo tal que muchas veces se suplementa a estos pacientes con oxígeno por naricera, porque esto, aparte de manejar la hipoxemia, permite aumentar la velocidad de reabsorción del neumotórax hasta 4 veces. Aquí es más o menos como podemos cuantificar el neumotórax, 15%, 30% o 70%. En realidad esto es en base a una evaluación eh, subjetiva, no es tan objetivo, ¿cierto? No es tan preciso. La aspiración se realiza mediante la punción en la línea medio clavicular, en el segundo o tercer espacio intercostal o en el cuarto a quinto arco costal de la línea axilar anterior. Lo que se pretende es remover el aire completamente
y esto se utiliza cuando el neumotórax es más de un 15%, pero sin compromiso hemodinámico. El tubo de drenaje pleural se pone cuando el paciente presenta inestabilidad clínica, está taquicárdico, está un poco hipotenso, en fin, está inestable. También se utiliza cuando hay recurrencia de un neumotórax espontáneo primario. También se utiliza como medida de entrada en los pacientes que tienen neumotórax espontáneo secundario. Se utilizan tubos entre 16 y 22 French y no requiere de aspiración. Y la cirugía, la videotoracoscopía, la verdad es que es un mecanismo para prevenir la recurrencia. Lo que pretende es resecar las bulas y también hacer pleurodesis. La pleurodesis consiste en obliterar permanentemente el espacio pleural y no hay consenso en qué agente utilizar. Probablemente lo que más se utiliza es el talco. Vean ustedes un esquema, ¿cierto?, de una eh, videotoracoscopía en que se introduce incluso el stapler y se reseca el ápice del pulmón donde hay estas pequeñas bulas. Ahora, eh, esta prevención de recurrencia se hace en buzos y pilotos que tienen mayor riesgo de hacer neumotórax que recurra, ¿cierto? Y también en los pacientes que tienen neumotórax espontáneo secundario. El neumotórax a tensión es una emergencia médica, puede ser causada por cualquier etiología de neumotórax. En esta condición existe entrada de aire al espacio pleural en cada respiración y existe un colapso total del pulmón con desviación de las estructuras del mediastino en forma contralateral. Se desplazan el corazón, los vasos, la vía aérea. Vean ustedes esta radiografía, cómo se ve el importante desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia la izquierda por este neumotórax a tensión derecho. Incluso se ve como una herniación del pulmón hacia la izquierda. Clínicamente pueden tener hipotensión, incluso shock y morir. Los síntomas son los mismos, con dolor torácico, disnea, fatigabilidad, pero pueden llegar a la cianosis, a la hipotensión, confusión, etc. Y el examen físico es lo mismo de cualquier paciente con neumotórax, pero en su máxima expresión. El diagnóstico se hace con radiografía de tórax y el tratamiento de emergencia consiste en una punción con una aguja sobre el borde superior de la costilla y dejarla puesta, mientras se instala un tubo de drenaje pleural. Y para finalizar, quiero hacer una breve mención en relación a los tumores pleurales. Eh, Quiero que sepan que la mayoría de los tumores pleurales son malignos y que los tumores metastásicos son más frecuentes que los tumores primarios de la pleura. En general, el método diagnóstico es con el escáner con contraste y la confirmación es a través de la biopsia pleural. Los tumores malignos, los más frecuentes son las metástasis de tumores de otros sitios. Los que más comúnmente dan metástasis a la superficie pleural son el cáncer de pulmón, mama y ovario, pero cualquier tumor de la economía puede dar metástasis pleurales, salvo los tumores de cerebro. Y el mesotelioma pleural es el tumor primario de la pleura y que está relacionado con la exposición a asbesto y suele desarrollarse más de 20 años después de la exposición a asbesto. Por eso es tan importante la historia clínica en estos pacientes y la exposición laboral. En relación a los tumores benignos, los tumores son lipomas, tumores fibrosos solitarios de la pleura y hay otros, pero probablemente estos son los más frecuentes. Los tumores pleurales pueden presentar síntomas o no, y cuando hay síntomas suelen ser aquellos propios del derrame pleural o dolor. Y habitualmente hay anormalidades en las imágenes, las cuales se pueden evidenciar en la radiografía y también en el escáner.
Y estas anormalidades pueden ser engrosamientos de la pleura, nódulos sobre la superficie pleural o verdaderas masas o incluso retracción del hemitórax afectado. Aquí vemos algunas imágenes, vemos un mesotelioma pleural, cómo se ve este engrosamiento circunferencial de la pleura e incluso retracción de ese hemitórax. En la imagen de abajo podemos ver un tumor fibroso de la pleura, este es un tumor benigno. Y en la imagen de la izquierda, algunos pequeños nódulos sobre la pleura parietal. Esto es un paciente que tenía metástasis de un hipernefroma. Para finalizar, algunos lineamientos muy generales en relación a los tratamientos. Cuando estamos frente a una carcinomatosis pleural, el tratamiento es paliativo. Lo que se pretende es aliviar los síntomas de estos pacientes que habitualmente tienen derrame pleural, y cuando esto es así, se les puede ofrecer a los pacientes pleurodesis y tratamiento del tumor de base con las quimioterapias que correspondan según su tumor original. En el caso del mesotelioma, el tratamiento en base a quimioterapia y excepcionalmente cirugía. Y en los tumores benignos, el tratamiento es con cirugía. Muchísimas gracias por su atención.